Hey, hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a mi canal Aprende con Manti. Hoy les traigo el curso básico de Excel, capítulo número 5, ordenar y filtrar. Pero antes de empezar, quiero que si no estás suscrito a mi canal, te suscriba y active la campanita para que les llegue la notificación. Empecemos. Pero antes de empezar, vamos a conocer para qué nos puede servir ordenar y filtrar. Y como muchas personas lo conocen y las personas que aún no han trabajado con ella, ordenar y filtrar nos va a permitir organizar los datos de forma ascendente o descendente o de mayor a menor. O también podemos tener la opción en ordenar a través de colores de celda o colores de la fuente. ¿Para qué nos sirve filtrar? Filtrar nos sirve para organizar un rango de datos específico. Entonces, empecemos trabajando con estas dos funciones, con estas dos herramientas que tiene la hoja de cálculo, donde podemos observar la opción de ordenar y filtrar. La tenemos en el grupo de edición y tenemos ordenar y filtrar. Cuando yo despliego, automáticamente me está dando unas opciones que dice ordenar de la A a la Z, ordenar de la Z a la A. En este caso es de la A a la Z es de forma ascendente y de la Z a la A es de forma descendente. Cuando tenemos números, cuando tenemos un rango de números, nos dice que como nosotros deseamos ordenar los datos. Acá ya nos va a cambiar, ya nos va a variar, nos va a decir que ordenar de menor a mayor o que también lo podemos ordenar de mayor a menor. Tenemos otra opción que es una opción de orden personalizado en donde nosotros vamos a aplicar una serie de condiciones para que pueda filtrar la información. Y por último, observamos el filtro. Que el filtro es cuando nosotros activamos el filtro en todos los encabezados, ya nosotros podemos ocultar la información que no queremos que se visualice en esa base de datos, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio y el primer ejercicio tiene unas series de condiciones que dice que debemos de organizar, de ordenar los siguientes datos de forma ascendente por nombre y debemos de filtrar información. Entonces vamos a iniciar. Normalmente las personas están acostumbradas a seleccionar el rango de las celdas que iban a ordenar. Ya no hay necesidad de eso, o tampoco hay necesidad de seleccionar el rango de la columna donde están los datos que vamos a organizar de forma ascendente, en este caso de la A a la Z. Cuando nosotros hacíamos esto y le damos ordenar y filtrar y le decíamos que ordenar de la A a la Z, nos daba un aviso y nos decía que si nosotros queríamos ampliar la selección o continuar con la selección actual. ¿Cuál es la diferencia de estas dos opciones? La diferencia es que si yo le digo ampliar la selección, automáticamente cada uno de los datos que corresponden a cada persona que están en la base de datos se van a ir con ellos. Pero si yo le digo continuar con la selección, solamente se van a modificar los nombres y los demás datos, que es edad, sexo, estatura y peso, van a quedar fijos, van a quedar anclados. Entonces van a quedar trocados. Por ejemplo, Alejandro va a quedar con datos de David, o va a quedar con datos de Doris, o va a quedar con datos de Natalia, ¿cierto? Entonces en este caso no queremos ese ejercicio y para las personas que lo hacen de esta forma deben de decirle ampliar selección para que cada uno de los datos se vayan con el nombre correspondiente. Si yo le digo ordenar, automáticamente se me va a ordenar la tabla, ¿cierto? Pero ya no hay necesidad de hacer esto. Yo solamente me paro en cualquier celda donde se va a organizar el rango de los nombres. Pero antes de empezar, vamos a conocer para qué nos puede servir ordenar y filtrar. Y como muchas personas lo conocen y las personas que aún no han trabajado con ella, ordenar y filtrar nos va a permitir organizar los datos de forma ascendente o descendente o de mayor a menor. O también podemos tener la opción en ordenar a través de colores de celda o colores de la fuente. ¿Para qué nos sirve filtrar? Filtrar nos sirve para organizar un rango de datos específico. Entonces, empecemos trabajando con estas dos funciones, con estas dos herramientas que tiene la hoja de cálculo, donde podemos
observar la opción de ordenar y filtrar. La tenemos en el grupo de edición y tenemos ordenar y filtrar. Cuando yo despliego, automáticamente me está dando unas opciones que dice ordenar de la A a la Z, ordenar de la Z a la A. En este caso es de la A a la Z es de forma ascendente y de la Z a la A es de forma descendente. Cuando tenemos un rango de números nos dice que como nosotros deseamos ordenar los datos. Acá ya nos va a cambiar, ya nos va a variar, nos va a decir que ordenar de menor a mayor o que también lo podemos ordenar y le voy a decir que ordenar y filtrar y le digo ordéneme de la A a la Z. ¿Quién me va a ordenar de la A a la Z? Donde estoy en estos momentos posicionado, que es el nombre. Le digo ordenar de la A a la Z y automáticamente se me colocó Alejandro de primero y Natalia de último. Y cada uno de los datos que corresponden a ese nombre se fueron con el nombre, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, le voy a decir que me ordene esos nombres de forma descendente, de la Z a la A. Entonces yo le digo que me lo ordene de descendentes y acá ya me colocó a Natalia de primero y me colocó a Alejandro de último, ¿sí? Mire que ya no hay necesidad de ir, seleccionar el rango de la columna o el rango de la tabla, ¿sí? Ya no hay necesidad de eso, solamente me paro en la celda en donde nosotros vamos a ordenar y el sistema nos va a ordenar ya sea de mayor a menor, de menor a mayor o de forma ascendente o descendente. O si tenemos colores, también nos lo va a colocar qué color yo deseo de colocar primero y cuál deseo de colocar segundo, ¿cierto? Entonces en este caso ya aplicamos, vamos a decirle que ordenar nuevamente de forma ascendente y le decimos de la A a la Z y por último debemos de crear el filtro para solamente tener reflejada a estas dos personas que es David y Elizabeth. Entonces también me paro en cualquier celda del encabezado y le voy a decir que me cree un filtro automáticamente y ya me crea el filtro en la base de datos. Acá me está diciendo qué deseas ocultar. Entonces yo deseo ocultar las demás personas, yo le doy clic en el filtro. En estos momentos todas están seleccionadas. Le digo que todas no deben de estar seleccionadas, solamente va a reflejar a David y solamente va a reflejar a Elizabeth. Estas dos personas. Y en estos momentos tengo la información de David y Elizabeth. Y lo demás está oculto, no se ha eliminado. Si quiero volver a reflejar las otras personas, le doy en el filtro, nuevamente selecciono que deben de estar todas seleccionadas, doy clic en seleccionar todos y aceptar. Y ya vuelve otra vez la base de datos. Vuelvo otra vez la base de datos. ¿Cómo quito este filtro que tengo en el encabezado? Normal, me paro en cualquier celda y le digo filtro y nuevamente le digo acá filtro, vuelvo a dar un clic y ya se me desaparece el filtro. Vamos a dejar el ejercicio como lo teníamos, filtro, solamente David y Elizabeth, David y Elizabeth. Acá damos a aceptar. Pasemos al siguiente ejercicio en donde ya nos están indicando que debemos de ordenar los datos de forma ascendente por relleno de celda. Entonces, dice que el amarillo debe quedar primero, ¿sí? Y el rosado debe quedar segundo. Pero los datos deben de estar de forma ascendente. ¿Cómo hacemos esto? Lo vamos a hacer a través de ordenar y filtrar. Me paro en la celda donde vamos a organizar los datos y ordenar, le digo que ordenar, el orden es personalizado y acá ya me muestra unos niveles. Esos niveles, vamos a crear el primer nivel. Y el primer nivel nos dice ordenar por. Yo le voy a decir que me lo ordene por sexo. Y luego dice que el valor de la celda, le voy a decir que el valor de la celda es color de celda. ¿Cierto? Automáticamente me da acá el color de la celda. Mire que tengo el amarillo y el rosado. Dice que el amarillo debe quedar en la parte superior. Entonces acá debo decir parte superior, que es la primera. ¿Cierto? Creo el otro nivel, pues no hay necesidad porque ya el rosado se va a poner debajo del amarillo, pero lo voy a crear por si de pronto ustedes tienen tres colores de relleno en la celda.
y para que lo puedan aplicar. Entonces, agregar nivel, luego le vamos a decir acá que vuelva y nos cree el nivel acá en la celda de sexo, ordenar según qué, según color de la celda, y acá me vuelve a salir el amarillo, ¿cierto? Ah, pero no es el amarillo, es el rosado, listo, el rosado. ¿Dónde lo va a poner? ¿Dónde lo va a poner? En la parte inferior. Si usted tiene el ejercicio igual, lo único que puede hacer también es copiar el nivel. En este caso lo hice más como más manual. Entonces le doy a aceptar y acá me va a decir, listo, me colocó los amarillos de primero y los rosados de segundo. Pero me dice debe organizar de forma ascendente. Entonces vuelvo otra vez a ordenar y filtrar. Le digo que el orden es personalizado. Vuelvo y agrego un nivel, ¿cierto? Voy a eliminar porque debe ser debajo del último. Acá, entonces le doy clic y le digo que los nombres y el valor de la celda va a ser de forma que de la A a la Z. Miren acá, valor de la celda de la A a la Z. Le digo que aceptar. Y mire, ya tengo de la A a la Z en amarillos y de la A a la Z en rosados. Y de esa forma yo ya he aplicado las indicaciones que me está dando el ejercicio en ordenar y filtrar. ¿Sí? Acá no estamos trabajando filtro, no nos piden filtrar, sino que solamente ordenar los datos. Listo, entonces vamos para el tercer ejercicio en donde nos indica que debemos de hacer un informe donde muestre solo los vendedores que ganen entre 1.000.000 y 1.500.000 y pertenecen a la EPS Su Salud. Bueno, entonces vamos a aplicar el filtro en el encabezado. Me paro en cualquier celda del encabezado, le doy ordenar y filtrar, le doy filtro y acá me agrega los filtros en cada uno de los encabezados. Como es en salario, voy a darle clic en el filtro de salario y mire que acá me indica que está seleccionados todos. Yo puedo decirle que no me seleccione todo, que me seleccionen entre 1.000.000 y 1.500.000. Ustedes entraría 1.200.000, 1.300.000 y 1.500.000. Y yo le daría aceptar. Y acá me refleja los que están ganando entre 1.000.000 y 1.500.000 y pertenecen a la EPS Su Salud, ¿cierto? Eso es una de las formas que podemos aplicar. Voy a decirle que seleccionar todo de nuevo para que me muestre de nuevo la base de datos. Dar clic en el filtro, le digo filtro de números y le digo que ese filtro de números es personalizado. Y yo le puedo decir que esa celda es igual a, y le puedo colocar que 1.000.000 de pesos, ¿cierto? O le puedo decir que es mayor igual a 1.000.000, ¿cierto? En el segundo, yo le puedo indicar que es menor o igual a 1.500.000. ¿Para qué? Para que solamente me abarque de esos dos rangos, de 1.000.000 a 1.500.000. Entonces entraría 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000 hasta llegar a 1.500.000. Muy bien, le vamos a dar a aceptar y acá ya he reflejado cuáles los que están ganando entre 1.000.000 y 1.500.000. En este momento no tenemos a nadie que gane 1.000.000, pero sí tenemos que gane 1.200.000, 1.300.000 y 1.500.000. Ah, queremos modificar que sea de forma ascendente, listo. Entonces, como ya sabemos, me voy a ordenar, le digo que el orden va a ser personalizado y mire acá, me dice ordenar por nombre, valor de la A a la Z y le digo que me lo ordene y ahí está. Tengo ya el orden a través de ordenar y tengo el filtro a través de filtrar. Recuerden descargar el material de apoyo que les dejo para que practiquen. Espero que este capítulo les haya gustado y nos veamos en el próximo capítulo en donde vamos a aplicar fórmulas. Entonces estén muy pendientes al próximo capítulo. Nos veremos pronto.